es la primera novela mapuche en ser publicada en Argentina, pero en Gulumapu, en Chile, hay otras escritoras mapuche que han podido editar también novelas. Tal vez la repercusión que está teniendo mi primer novela tiene que ver que es la primera vez que una gran editorial como Planeta se anima a publicar a una novelista indígena. Y esto es para celebrar porque, bueno, abre la puerta a la posibilidad que otras hermanas indígenas puedan empezar también a dar a conocer su trabajo literario. Así que, bueno, estamos muy contentos con esto. ¿En realidad es una novela histórica? Sí, es una novela histórica que narra un retazo de la memoria de nuestro pueblo, que es la llegada del ferrocarril a la Patagonia, a la Puel Mapu, la llegada del ferrocarril en manos de la corona británica, de los ingleses. Y entonces lo que intento describir es el proceso de esa argentinización, de lo que sería el progreso, llegando al territorio mapuche, qué es lo que trajo, cómo instauraron en nuestra Puel Mapu una suerte de colonia británica con despotismo, con mecanismos de tortura. Los ingleses utilizaban el cepo contra la pionada, calabozos subterráneos dentro del casco de la estancia. La verdad que fue una época de mucho dolor. ¿Cómo parte? ¿Qué tenías? ¿Alguna investigación previa hecha, Moira? ¿O por qué surge esta investigación en particular? Bueno, yo soy hija de ferroviario. Mi papá era conductor. Mi abuelo fue quien puso los rieles del ferrocarril. Bueno, tenía tíos guardas, o sea, toda una estirpe ferroviaria y amo el ferrocarril. Y por otro lado, tenía mucha narrativa de mi familia y parientes que me contaban todas las cosas que acontecieron en esta parte del territorio. Y en el 2008 yo viajo a Irlanda y dando una conferencia, al terminar la conferencia, se me arrima un hombre, un anciano ferroviario, y este irlandés me cuenta que había estudiado la política colonial del ferroviaria de los británicos en África, en diferentes lugares donde los ingleses tenían sus colonias, y que a él le llamaba mucho la atención que hubieran instrumentado el mismo programa ferroviario en Argentina, siendo que Argentina era una república libre, y me preguntaba cómo eso era posible. Recuerdo haberme reído y le empiezo a contar toda la historia que mi abuela, mi madre me contaba. Entonces él se quedó así como asombrado y me dice, mira, yo he conocido un montón de argentinos de Argentina, pero es la primera vez que escucho esta historia. Tienes que escribirla, me dijo. Eso fue en el 2018 y en el 2016 empecé a escribirla. Fueron 2 años de trabajo, también con mucha investigación, asesorada por Alexis Papaceán y también asesorados por Mariano Nagel. También hubo un historiador irlandés, porque la historia de amor que cuento es la historia entre una mujer mapuche, la Huentusefe, que sería como mujer medicina, o también lo que llaman en Winkazungun, yerbatera, que se conoce con un ferroviario irlandés, que es el personaje llama Liam O'Sullivan, y es un irlandés que viene escapándose de su tierra por haber matado a un policía inglés. Y esta historia también va como entrecruzándose entre la vida de él allá en Irlanda, para lo cual me asesoré con un historiador irlandés independentista que se llama Pat Wright, que es muy conocido allá, y la lucha de nuestro pueblo acá para sobrevivir. Entonces el tren del olvido, si bien es una novela histórica, en un punto muy dolorosa porque cuenta verdades incómodas para la sociedad rural, hay ciertos personajes que cobran ahí también protagonismo en la narrativa, es un intento amable y amoroso de acercar al lector al mundo mapuche. ¿Y los relatos de historias mapuches, esas son reales que has ido recopilando de gente que las ha guardado especialmente para recordar esta parte tan dolorosa de la historia de tu pueblo? Sí, totalmente. Y lo que hice fue poner en contexto histórico cada una de estas memorias, ¿no? De estas narrativas que yo tenía atesoradas, porque muchas de estas personas que me
confiaron estas anécdotas murieron. Entonces lo que hice fue ir con todo este bagaje de narraciones a estos amigos míos historiadores y preguntarles quién era el presidente de la época, qué estaría pasando, por qué se decía esto, y ellos con archivos que están dentro del Archivo General de la Nación nos fueron mostrando a qué medidas y a qué leyes correspondían, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Había memoria de que venía la policía a la frontera y mataba a los animales. Decían, venía la aparición, y después de la aparición sabían que en algún momento iban a llegar los milicos y le iban a matar animales, pero no se sabía por qué lo hacían. Entonces después supimos que había una ley que había estado alvear, que era de contricación de bienes. Entonces habían zonas candentes, zonas que entendía el Estado argentino podían llegar a ser peligrosas, y si los mapuches se consolidaban económicamente o generaban cierto poder económico, Ajá. porque creían que iban a vulnerar la soberanía nacional, entonces aliándose con el Estado chileno. Ese era el supuesto peligro. Y entonces decidieron que los mapuches teníamos que ser pobres para no ser una amenaza al Estado. Y por eso les dejaban los animales necesarios solamente. Los que ellos creían claro, para tenernos siempre en una franja de vulnerabilidad y pobreza. Moira, ubicanos en el año. ¿En qué año, de qué años estamos hablando? Estamos hablando desde finales de 1800 hasta 1940. Creo que llega el 43 mi novela. O sea, a punto de asumir Perón como presidente. Hasta ahí llega mi novela. Me queda pendiente contar lo que fue la estatización del ferrocarril, porque voy narrando dentro de la novela cómo éramos mano de obra esclava para los ingleses, trabajábamos gratis y no podía haber posibilidad de queja. Y de pronto, cuando se estatiza el ferrocarril, eso cambia sustancialmente, porque entonces nuestra gente empieza a ser asalariada, a tener reconocimientos como trabajadores y trabajadoras, bueno, y ese cambio sustancial trae aparejado también una transformación muy importante en la vida de mi pueblo. Entonces dejan las zonas rurales, el campo, las tierras empiezan a ser usurpadas por otros terratenientes y nuestra gente termina de obrera en la ciudad. Bueno, que esa es una otra novela que debería hacerse y escribir, pero lo que a mí me interesaba contar era esto que llamamos progreso, cómo se construyó, esa argentinización dentro de la Gualmapu, de la Patagonia, cómo se hizo. Digo por la ironía, mi mamá fue sirviente a la estancia de los ingleses y cuando era chica, ¿no? Y me contaba que los obligaban a todas las mapuchadas a estar frente al pabellón británico, izaban la bandera británica, ahí los patrones hablaban en inglés y regía un estado dentro de otro estado. Entonces la hipocresía de hablar de que nosotros los mapuches somos los extranjeros, cuando en realidad siempre hubo intereses dentro de nuestro territorio y el peligro no éramos nosotros, sino que estas fuerzas poderosas se han instalado y siguen perpetuándose. Hoy tenemos un Joe Lewis que se maneja con la misma impunidad con que se manejaban los ingleses en aquella época. Moira, el libro ya está en las librerías. ¿Dónde se puede conseguir? Son 480 páginas. Sí, está en las librerías, hay que pedirlo. Yo estoy muy preocupada porque me están llegando comentarios de muchas personas interesadas que han ido a distintas librerías de distintos puntos del país y el libro no se está consiguiendo. Yo he tenido un entrecruce muy fuerte con la sociedad rural que amenaza de boicotear el libro. Y me preocupa porque hay memoria en este país de que hubieron escritores, como Liborio Justo, por ejemplo, que al pelearse con la sociedad rural recibió un boicot muy fuerte y durante mucho tiempo Pampas y Lanzas no se podía encontrar en Argentina. Y entonces yo le voy a pedir solidariamente a los oyentes, a les oyentes, que pregunten en sus librerías amigas, en la ciudad donde vivan, aunque no vayan a comprar el libro, que pregunten por el libro, que garanticemos el derecho a que el libro esté a la venta.